¿Qué tal amigos de mantenimiento y conversión? Soy César Márquez y hoy en esta nueva entrega hablaremos respecto a los bolsillos de volumen variable en compresores reciprocantes, sus ajustes y funcionalidades. Bienvenidos. Muy bien, entonces como dijimos, hablaremos en esta ocasión de la funcionalidad y el ajuste en los bolsillos de volumen variable, esto para compresores o también las siglas en inglés, como bien lo expresamos, el BBCP. Entonces veamos un poco de la funcionalidad. Básicamente nos dice cómo físicamente lo que hacemos con el bolsillo es ampliar el volumen, agrandar ese volumen que está en la cabeza o en el head end de manera controlada, y esto permite pues una flexibilidad operacional. Pero muy importante esto que está aquí resaltado, tener en cuenta que debe validarse muy bien por un experto, por alguien que tenga las competencias, cuáles son los efectos de esos ajustes, de esas modificaciones, pero estar muy seguro que lo que vamos a hacer es positivo tanto para el proceso como para la máquina y no vamos a entrar en ninguna zona de riesgo para el equipo y sus componentes. Ahora hablemos un poco de los beneficios o las diferentes funcionalidades que podemos alcanzar al manipular los bolsillos, como es la reducción de carga en el motor, ajustar el volumen de compresión. Esto lo logramos con ese ajuste que mencionamos respecto a la volumen físico en la cabeza o en el head end del pistón, reducir la carga sobre las barras, esto es muy importante, bajar la temperatura del gas de descarga. Esto pues básicamente se logra a partir de tener una menor cantidad de gas. Eso va a permitir que el gas tenga un mayor tiempo de retención en los air cooler, y ese mayor tiempo dentro del air cooler va a permitir que se logre una mayor transferencia de calor y en consecuencia un mejor grado de enfriamiento, que también se puede lograr ajustando estos bolsillos. Y sobre todo, y está resaltado, lo que tiene que ver con la flexibilidad operacional. Entonces, en la medida que aprendamos a ajustar los bolsillos dentro de nuestro proceso, dentro de las capacidades que tiene nuestra máquina, eso nos va a permitir un amplio margen de maniobra, una amplia flexibilidad para ajustar a diferentes condiciones, lo que nos va a permitir maximizar el desempeño del equipo y maximizar el rendimiento o sacarle mayor provecho a la máquina. Hablando de máquina, al paquete como tal, tanto nuestro compresor como nuestro motor. Muy bien, aquí podemos ver gráficamente un poco lo que es el diagrama de cómo está constituido un bolsillo de volumen variable en un compresor Ariel. Aquí un poco pues cómo sería físicamente en una imagen real. Aquí está pues a full color, en alta definición, y esto es un poco del componente. Básicamente, en términos simples, lo que vamos a tener es un tapón, pensemos en un émbolo que se desplaza a través de una barra roscada, que puede desplazar adelante y atrás, y justamente en la medida que este émbolo, este tapón, se va a desplazar hacia atrás, pues va a permitir lo que decíamos, justamente ampliar la capacidad de la cámara en la parte frontal, en la parte de la cabeza, y eso es lo que nos va a permitir lograr esos beneficios, esas ventajas de las que hablamos hace un momento. Pero también lo que decíamos, hay que hacerlo de manera controlada, porque también pueden haber efectos adversos si no se hace de una manera adecuada o controlada para el equipo. Aquí pues vamos a ver las descripciones de cómo se verifica la posición, ya se vamos a ver un poco más apoyados con el software cómo se calcula, pero básicamente aquí está el diagrama bastante claro que nos dice la letra A, cómo se mide el pocket position o la posición del bolsillo, de las dos maneras, en el que este en el caso de Ariel, que hay bolsillos que tienen las palancas o estos que se ven aquí gráficamente, así como van a ver algunos en las que tienen simplemente un par de contratuercas. Entonces básicamente nos está expresando cómo se mide la distancia, y ahora veámoslo aquí en detalle acompañado del software de desempeño del Ariel Performance. Con Ariel Performance, ¿qué podemos tener aquí? La configuración del equipo. Este es un equipo que seleccionamos aleatoriamente, un equipo diseñado al azar, y aquí lo que queremos marcar es dos cosas: los cilindros 1, cilindro 3, están a la margen izquierda aquí en la gráfica, tienen bolsillos de volumen variable. Estos bolsillos están ajustados al 41% de su carrera. Cuando vemos ese dato, y enseguida lo vemos más a fondo, relacionado con la letra A que acabamos de ver hace un momento, que es la letra del Pocket Position. Y miren que en este lado, aquí está en el cuadro vacío, esto indica que para esta simulación de desempeño configuramos un equipo que no tiene bolsillos en los cilindros 4 y 2, en los cilindros pares. Eso, a modo de ejemplo, cómo se vería dentro del Ariel Performance la configuración de ese compresor de esta manera. Y aquí básicamente nos dice que eso no tiene bolsillo en el lado derecho. Es importante esta recomendación, el hacer el ajuste de los bolsillos en lo posible con el equipo sin carga, con el equipo apagado, pero también esto
esto se puede hacer con el equipo rodando, con el equipo en carga. Obviamente habrá que hacer un esfuerzo adicional, porque si el equipo está en compresión, especialmente si vamos a meter los bolsillos, vas a tener que luchar contra ese flujo pulsante, ese esfuerzo del pistón que está comprimiendo, para poder lograr vencer el esfuerzo interno del proceso de compresión a través de ese giro, para lograr que el émbolo que llamaba hace un momento, que realmente es una especie de pistón, ese tapón frontal se desplace y reduzca el espacio entre cámara. Igual en viceversa, si lo que vamos a hacer es sacar el bolsillo, ese pistón que les digo, ese émbolo que está en la parte frontal, para sacarlo y ampliar el volumen físico en la cabeza del pistón, también pues vamos a tener que hacer un esfuerzo si el equipo está en su proceso de compresión. Hay que tener esto en cuenta. Varias cosas acá que podemos detallar en este gráfico. Hablamos de la letra A como la letra del Pocket Position. Entonces es muy importante estos comentarios, reconocer la capacidad, las distancias de ajuste, validar el desempeño del equipo antes de hacer los ajustes, es decir, apoyarnos con el performance de Ariel, de la corrida de desempeño, la simulación, y saber qué va a pasar con el equipo cuando haga el ajuste, para reconocer cómo va a quedar y que va a quedar en la condición óptima, adecuada, que va a mejorar mi proceso y que va a mejorar también el desempeño, bien sea del motor o del compresor, y no lo contrario. Es decir, no se busca que simplemente logremos, por ejemplo, si queremos reducir el volumen, logremos reducir el volumen, pero a partir de ahí causemos, por ejemplo, una pérdida de eficiencia volumétrica en las válvulas compresoras, con las consecuencias que esto puede traer. Entonces, por eso es muy importante hacer las simulaciones y estar seguros de los pasos que vamos a dar. Ahora bien, miren por ejemplo acá, entonces vean esto, qué bonito. Aquí en esta, digamos, esta es la data que nos ofrece el Ariel Performance Software, del Pocket como tal. Si yo entro al Ariel Performance y busco el Show Diagram, Show Position Diagram, él me va a desplegar esto, que es básicamente para orientarnos. Entonces, básicamente, aquí ¿qué hay que tener en cuenta? Ojo, lo siguiente, físicamente aquí hay una distancia entre la distancia, digamos, de medida y el extremo del pistón. Aquí nos indica cómo se mide en los dos. Es decir, que aquí hay un 0. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí él me dice número de giros desde el 0 hasta, en este caso, 26 giros. Está el 0% y está totalmente cerrado. Que me dice que los giros son del 0 al 26 y está en el giro número 0, es decir, está totalmente adentro. Y miren lo otro, me dice que está desde 0 hasta 3.25. Muy importante y cuidado con esto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que desde aquí, si yo tomo mi punto 0 desde aquí, este bolsillo va a tener la capacidad de moverse 26 giros, que van a equivaler a 3.25 pulgadas, es decir, 3 pulgadas y un cuarto. Ahora bien, veámoslo de otro modo. Si yo mido desde aquí, desde la posición del tope, que es la que llamamos, entonces miren lo que me está diciendo. Desde el tope hasta esta línea, en este bolsillo tengo 4.5 pulgadas. Ahí está, 4 o 5 pulgadas. Es decir, que a partir de esta distancia A, que esta distancia A me está diciendo que cuando esté totalmente cerrado es de 4.5, puedo desplazarme 3.25 pulgadas más. Y si ustedes hacen la suma de 4.5 más 3.25, efectivamente nos va a dar un valor de 7.750 o de 7 pulgadas y 3 cuartos. Entonces mire que hay 4 formas poder determinar dónde voy a posicionar el bolsillo y cómo medirlo. Vean el caso del mismo bolsillo aquí con una apertura del 100%. Entonces me está diciendo que el bolsillo está en apertura del 100% y me dice que eso quiere decir que lo giramos 26 vueltas. Me dice que efectivamente él se desplazó desde el punto de partida 3.25 pulgadas y que eso alcanza una longitud total de, digamos, la nueva A, la posición nueva A del Pocket Position, va a ser de 7.750. Entonces, bien chévere porque aquí está claramente en el software. Igual cuando con la práctica desarrollemos la habilidad para interpretar va a ser mucho más fácil, pero vean que aquí nos ofrece diferentes maneras para determinar, es decir, por número de giros, por distancia desde el punto inicial o por distancia desde el 0 a dónde queremos llevar. Entonces es muy importante cuando por condiciones del proceso necesitemos ajustar con alguna regularidad. Es muy bueno que tengamos una tablita, ojalá en el panel de control o muy cerca a la máquina o en la libreta de apuntes que llevamos en el bolsillo, o también tener un flexómetro, una cinta métrica, una regla que nos permita fácilmente ajustar y ajustar adecuadamente la posición de los bolsillos. Esperamos en una futura entrega ampliar información. Ya estamos preparando una entrega relacionada con la gráfica PV en la que mostraremos ejemplos de este y de otros tipos para que justamente veamos cómo se comportan esos pistones, cómo se comportan esas barras y los efectos que tiene esto en nuestro compresor. También para los que quieran ampliar información respecto al comportamiento de las barras, recomendamos el video de
rod reversal o de las cargas en las barras. Vamos a dejar el link aquí en la descripción para si quieres verlo lo puedas tomar. Importante es que afiancemos conocimientos y, como lo decimos siempre, que podamos apropiarnos del conocimiento, tomar buenas decisiones, sacarle el mayor provecho a nuestras máquinas, a estos equipos y sobre todo utilizarlos de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para tener el mejor desempeño tanto en nuestro proceso de rendimiento, así como también cuidar nuestras máquinas que tengan una vida útil extendida y bien mantenida. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos sea útil como siempre y nos vemos en una próxima entrega aquí en Mantenimiento y Compresión. Hasta pronto.